¿Qué tal? El día de hoy vamos a intentar derrumbar en términos generales algunos mitos que han sido extendidos y difundidos durante décadas y décadas y que hasta hoy siguen siendo, digamos, parte de esta narrativa que nos han contado, de estos cuentos que nos han contado y les hemos creído y que desafortunadamente han hecho que vivamos engañados en muchos sentidos y que tengamos tan poco entendimiento de lo que realmente sucede, más allá de lo que se cuenta, más allá de lo que se difunde. En general, la verdad de las cosas suele estar más abajo de la superficie, o sea, la mayoría de las veces las personas les dejan ver, digamos que la punta del iceberg, pero muy pocos son los que alcanzan a sumergirse para entender las profundidades. Y solo es profundizando que uno puede empezar a entender realmente lo que está pasando. Con este contexto, hoy lo que vamos a tocar es el tema del narco y del terrorismo. En esta especie de mancuerna narrativa que tiene un cierto vínculo. En su momento me extenderé haciendo un análisis, porque por supuesto que es necesario, sobre el tema que hoy más nos preocupa a los mexicanos, que es justamente el narcotráfico, que de alguna manera también es un concepto hasta cierto punto inventado por estos agentes, por estos gobiernos estadounidenses y sus agencias, para también tratar de hacer ambiguo, pero a la vez personificar el crimen en Latinoamérica. El concepto de los cárteles también es un tema que nos han creado en este, digamos, aparato que empieza desde lo conceptual y que además se termina ejecutando. Entonces, este es uno de los temas que más nos aquejan en México. En su momento haré un análisis a profundidad al respecto, pero hoy basta entender, para llegar a hacer la relación entre narco y terrorismo, que el narco es justamente esto, es un invento, es un concepto. Muchos me van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo me estás diciendo que el narco es un invento si lo estoy viendo aquí en la esquina y estoy escuchando las balaceras entre capos contra capos y cárteles contra cárteles? ¿Cómo me vas a decir que es un invento? Bueno, porque esa es justamente parte de la trampa. Cuando nosotros les compramos esta historia a las autoridades, no solo mexicanas, porque las autoridades mexicanas, digamos que siguen hasta cierto punto las instrucciones de las instrucciones estadounidenses. En otras palabras, se subordina la estrategia de alguna manera, o así ha sido la mayoría de las veces a lo largo de todas estas décadas. La narrativa que adoptan las autoridades mexicanas es la línea que marcan las autoridades estadounidenses. ¿Y cuál es la línea que nos han vendido durante décadas a los mexicanos? Pues que existe una guerra contra las drogas, una guerra contra el narcotráfico. Y quiero partir de ahí porque esa es la raíz, digamos, de la farsa, de esta narrativa falsa, de este gran engaño, de esta gran trampa. Y como hoy no me voy a profundizar demasiado en el análisis y lo haré después, hoy basta con que entendamos que la guerra contra el narco no existe, que la guerra contra las drogas no existe. Todo lo que existe, o lo único que existe, es un gran negocio multimillonario para diversos actores, incluidos de inicio el gobierno estadounidense. O sea, en otras palabras,
No existe una guerra contra el narco por parte de Estados Unidos, porque esto viene desde Nixon, Reagan y demás. Ellos fueron los que empezaron con este tema de la guerra contra las drogas, de la guerra contra el narco. En México tuvimos a nuestro Nixon Reagan mexicano, que vendría siendo Felipe Alcohólico Calderón, pero finalmente lo que quiero llegar acá es, ellos implementaron esta línea, esta narrativa, esta historia que le vendieron a los estadounidenses y después a los mexicanos. Pero en realidad no existe esta guerra porque son los mismos estadounidenses los que la financian, los que se benefician, los que no combaten el narco, lo perpetúan. Entonces, esto es muy importante entenderlo para poder romper el paradigma que nos han vendido durante décadas y que muchos le siguen creyendo en esta historia de que hay buenos y hay malos y que los buenos son los gringos y los malos son los mexicanos y los colombianos. Por favor, tenemos que empezar a entender que esto ha sido un gran engaño, que esto ha sido una gran trampa y que además ha estado a la luz, o sea, no la han tenido que esconder. Simplemente nos tuvieron que vender una historia y lo hicieron bien también, que todavía hoy muchos mexicanos siguen creyendo que se combate al narcotráfico, que se combate a los cárteles y demás. Insisto, esto es importante para entenderlo, sobre todo también para entender que es una guerra perdida, si es que existe incluso. Si es que esa guerra contra las drogas y los cárteles y el narcotráfico, vamos a concederles que existe. Incluso si existiera, es una guerra perdida. Es una guerra de antemano que ya perdimos. Y por eso es tan complicado solucionarlo. Hoy, insisto, quiero simplemente plantear esta cuestión general. En su momento profundizaré al respecto. Pero lo que hoy también quiero es ligar esta gran mentira que nos han vendido. E insisto, aunque no profundice, quiero volver a insistir y hacer énfasis en que el tema principal que hay que entender es que más que una guerra existe un gran negocio. En otras palabras, Estados Unidos no combate el narcotráfico, lo genera, lo provoca. ¿Por qué lo provoca? Porque es un gran negocio. ¿Y es un gran negocio para quién? Pues para ellos, ni siquiera para los mexicanos. Más allá de los cárteles que hacen sus grandes fortunas, para los mexicanos no es un gran negocio tener narcotraficantes en cada estado. No es un gran negocio para los mexicanos tener cárteles en cada colonia. No es un gran negocio para los mexicanos que su multimillonario negocio que trafican armas y drogas, nosotros acá lo pagamos con muertos, con nuestros muertos. En síntesis, no es un gran negocio para los mexicanos que nos estén matando. Por supuesto que no es un gran negocio. ¿Para quién es un gran deal? Pues para Estados Unidos. ¿Y por qué es un gran deal para Estados Unidos? Porque ellos son los que venden las armas a los narcos. Esa es la cuestión. Hay un conflicto de interés en el origen del problema y en esta supuesta narrativa que nos venden en que ellos los combaten. A ellos les conviene, a los estadounidenses les conviene que existan los cárteles, que exista la guerra, que les compren más armas, que les vendan más armas. Eso les conviene a Estados Unidos y hay que entender que esto no solo se limita a México. Y ahí es donde vamos a hacer el vínculo con el terrorismo. Ahí es donde se hace, digamos, la conexión o la mancuerna de lo que hoy quiero hablar hoy. Con eso claro, entendiendo que no es una guerra, sino que es un negocio multimillonario que provoca, favorece, financia Estados Unidos para su propio beneficio,
propio y único beneficio, porque es, insisto, el único que se beneficia de la sangre que se derrama en nuestro querido país, es Estados Unidos el que se beneficia del crimen organizado que existe en México. Con esto, teniéndolo en lo general claro, hablemos también de este otro concepto, porque cabe decir que los gringos son especialistas en crear conceptos, inventar narrativas. Si han llegado a escuchar a la CIA, pues básicamente de eso trata su trabajo. Su trabajo, el trabajo de la CIA, trata de la mentira, de la manipulación, del engaño, del espionaje, de todo lo sucio que se puedan llegar a imaginar, incluso a límites como la tortura, las guerras, genocidios, en fin. Todo eso es el trabajo de la CIA. Entonces, por supuesto que son especialistas en crear narrativas, en inventar cosas, en engañar pueblos enteros. O sea, no engañan a una persona, engañan a los pueblos. Como por ejemplo el pueblo de México que, insisto, durante décadas nos han engañado, especialmente con el nefasto de Felipe Calderón, que fue el que todavía reforzó esa idea de que sí se combatía a los cárteles y las drogas, cuando en realidad el señor lo único que hacía era coludirse y pactar con estas crímenes, con estos criminales y capos de la droga. Y para muestra, pues, a su secretario de Seguridad Pública, que hoy mismo está enjuiciado en los Estados Unidos, que es Genaro García Luna, ¿no? Ahora sí, para entrar al otro mito, al otro gran mito que Estados Unidos ha vendido, que es el concepto del terrorismo, es curioso, es muy, ya creo que ya demasiado documentado cómo es que el terrorismo lo han prácticamente utilizado para más o menos lo mismo, para atacar ciertos pueblos o países y finalmente obtener un beneficio a cambio. No voy a profundizar tanto, por ejemplo, cómo lo han llegado a utilizar, como ustedes saben, bueno, esto empieza incluso desde las torres, cómo lo han llegado a utilizar pues para la invasión a Irak, para la invasión a Afganistán, pero incluso cuando no tenían el concepto del terrorismo, pues tenían el concepto del comunismo. Y cuando tenían el concepto del comunismo, pues también se atrevieron a invadir Vietnam sin razón alguna, fueron a matar personas inocentes a Vietnam. Porque, insisto, los gringos tienen este modus operandi de que se crean un enemigo, un concepto, llámese narcotráfico, llámese terrorismo, llámese comunismo, y dicen, bueno, vamos a etiquetar a este y hoy lo etiquetamos y el día de mañana lo invadimos y lo bombardeamos. Más o menos ese es el modus operandi en términos generales de los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón de hablar, mi razón de hablar hoy de narco y terrorismo y separarlos de alguna manera, aunque ellos justamente ese es el tema, lo quieren igualar, lo quieren hacer equivalente ya, o sea, quieren hacer equivalente el término narcotráfico con el término terrorismo y decir básicamente que el narcotráfico es ya también un acto o una actividad de terrorismo. ¿Cuál es el gran riesgo que tenemos? Bueno, insisto que hoy no voy a profundizar demasiado con analizar los sucesos históricos, hay demasiado documento al respecto, les invito a que se documenten sobre todo esta cuestión, ¿no? De la narrativa del terrorismo, Irak, Afganistán, todos los abusos que se han denunciado, en fin. ¿Cuál es la relación en síntesis que hay o que quieren generar ahora con el tema del narcotráfico? Bueno, lo que está sucediendo hoy no es, vamos a decir, si en general siempre la política tiene una relación de causa y efecto, que prácticamente todo tiene un motivo o un móvil.
Hoy más que nunca en un mundo que está extremadamente tenso en términos geopolíticos. Hoy hay guerras prácticamente, lo he venido diciendo desde hace ya meses, esto ya veía venir, era muy predecible. Estamos ante tiempos de una reconfiguración política mundial, eso es una cuestión evidente. La gota que derramó el vaso pues fue claramente Rusia y Ucrania, pero bueno, pues las tensiones están prácticamente, pues las fuerzas de Occidente contra las de Rusia, China, Irán, vamos, los BRICS en general, en fin. O sea, esta tensión geopolítica que existe no solo quedó, porque hablando incluso en términos bélicos, pues ya no solo está Rusia y Ucrania, hay tensiones entre las Coreas, hay tensiones entre China con la discordia y con Estados Unidos de Taiwán. Y para acabarla, todavía se añadió el genocidio, porque para mi gusto ya ni siquiera es un conflicto, el genocidio del genocida Estado de Israel contra la población palestina desde Gaza hasta Rafah y que hoy además se están expandiendo ya hacia el Líbano con el pretexto de Hezbollah. Porque no hay que olvidar que cometieron un genocidio total, una limpieza étnica total, que era básicamente la última fase de su limpieza del Estado genocida de Israel, con el pretexto, o sea, se bombardearon desde Gaza hasta Rafah indiscriminadamente, con el pretexto de terminar o aniquilar a quién creen, pues a la asociación o el grupo terrorista Hamas. Y ahí está la clave, el grupo terrorista Hamas. Entonces Israel, con la mano en la cintura, se tomó la libertad con su asqueroso, genocida y miserable líder Netanyahu, el genocida número uno existente hoy en día, para, insisto, con la mano en la cintura, bombardear a toda la población civil inocente, incluidas mujeres y niños, desde Gaza hasta Rafah. Y cuando estoy hablando desde Gaza hasta Rafah, estoy hablando que llegaron a Rafah, que es la frontera con Egipto. Casi, casi, y se seguían con Egipto, ¿eh? O sea, estos psicópatas maniáticos realmente es impresionante que nadie les ponga un alto, ¿no? Viendo realmente lo despiadados y bestias que son. Pero no les bastó. Ahora se fueron para el Líbano. A lo mismo. Y bajo el mismo pretexto. Porque todo esto además hay que olvidar, y hasta se olvidó, que según esto fue por el tema del 7 de octubre. Sin embargo, pues insisto, estos tipos agarraron ese pretexto para terminar su limpieza étnica, lo que les quedaba, porque ya digo, esto es histórico, llevan décadas haciéndolo, no es nuevo saber que el Estado de Israel es genocida. Y bajo ese mismo pretexto ahora se fueron al Líbano a hacer lo mismo, ya ahora están bombardeando Beirut, y bueno, también están bombardeando Yemen, y bueno, que los dioses nos amparen porque pues ya no sé, en una de esas van a agarrar también contra los países americanos y así se van a ir, ¿no? Y ese es justamente el tema acá. ¿Por qué estoy hablando de este conflicto en Medio Oriente cuando empecé hablando del narcotráfico? Pues porque muchos no conocen o no están enterados, por ejemplo, de la relación justamente que los gobiernos estadounidenses, occidentales en general, están justamente tratando de plantear esta narrativa insistente en decir que, porque por cierto, muchos van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, es esto. Los gobiernos estadounidenses están tratando de plantear una narrativa en donde los grupos de crimen organizado en América Latina tienen que ver con los grupos terroristas, como adivinen cuál, como el de Hezbollah o el de Hamas. Esto no es poca cosa, no es para estar tranquilos,
y no es una coincidencia ni una casualidad. Y me voy a ir explicando. ¿Qué es lo que dicen en la narrativa? Que los grupos de crimen organizado latinoamericanos, y principalmente en estos tiempos los mexicanos, están financiando a los grupos terroristas como Hezbollah. Esto, ¿qué es lo que puede propiciar, básicamente? Pues lo que muchos estadounidenses han querido desde hace mucho tiempo, y es finalmente poder etiquetar a las bandas criminales y grupos y cárteles mexicanos, grupos delictivos y cárteles mexicanos, finalmente poder etiquetarlos como grupos terroristas. ¿Hay riesgo? ¿Es una cuestión irrelevante? Pues hay riesgo y no es una cuestión irrelevante. Es una cuestión sumamente relevante, incluso yo podría decir hasta muy peligrosa, muy delicada. ¿Por qué sucede esto? Pues básicamente, o sea, no es casualidad que hoy estén bombardeando Hezbollah los israelíes, y tampoco es casualidad las declaraciones recientes, después de todo este tema de Sinaloa, que bueno, ya lo hablaremos después, que se dio desde la captura del Mayo, pero que bueno, ya viene prácticamente todo el sexenio dándose, después de los dos culiacanazos, después de la captura del Mayo, y todo esto que está pasando hoy. Cambian de Biden a Kamala, y Kamala, justamente en estas semanas que está pasando el tema en Sinaloa y que se están agravando los temas por la pugna de los huecos que quedaron vacíos desde que capturaron al Mayo, y bueno, mucho tiempo antes al Chapo, hoy que está justamente el grupo de los Mayos y los Chapitos en pugna, viene Kamala Harris a hacer una declaración en su campaña diciendo que para ella va a ser prioridad número 1 el combate contra el cártel de Sinaloa y contra el de Jalisco. Esto es sumamente peligroso. Esto es sumamente peligroso porque, insisto, estos dos eventos no son casualidad. No es casualidad que Kamala esté hablando de combatir el cártel y hacerlo prioridad, los cárteles mexicanos, y tampoco es casualidad que hoy mismo Israel esté bombardeando Beirut con el pretexto de aniquilar a Hezbollah. Lo más curioso, irónico y cínico, yo creo más bien es lo más cínico de Kamala, es que ella dice, y va a ser prioridad número 1 combatirlos porque por el tema del fentanilo, porque acá se sabe que hay solamente 2 distribuidores que han sido los que han provocado este caos en Estados Unidos. Y como siempre y como buena gringoamericana, nunca van a reconocer, jamás vas a ver a un gringo reconocer, y menos del gobierno, que ellos tienen la culpa. Jamás los vas a escuchar haciendo autocrítica, menos reconociendo sus propias fallas o sus propias culpas. Siempre van a encontrar en el mundo a cualquiera y señalarlo y decirle, ustedes son los culpables, porque nosotros somos los inocentes, los bien portados, las palomas blancas. Nosotros somos una nación de libertades y de democracia, y que vivimos en paz y todos somos alegres y we are the world, we are the children, y cantamos todos muy felices. Eso es Estados Unidos, la hipocresía máxima. La hipocresía máxima, el cinismo más asqueroso es Estados Unidos. Y en lugar de que Kamala admita de inicio que de entrada el problema del fentanilo empezó en Estados Unidos de manera incluso legal, a través de la Big Pharma, o sea, de las grandes farmacéuticas, y a través incluso de las recetas médicas, porque el fentanilo antes se daba como si fueran dulces. Eso fue el origen del problema. Pero no, ahora quieren como todo es culpa al mexicano, o sea, le va mal a Estados Unidos gracias al mexicano. Eso es lo que dice tanto Trump como dice Kamala, por eso pa'l perro están los dos, ni a cuál irle. Para ellos dos, los mexicanos somos los culpables de que Estados Unidos vaya en franca decadencia, porque cabe decir que, por cierto, Estados Unidos va en plena decadencia económica, política, está derrumbándose Estados Unidos.
Pero ahora resulta que somos los mexicanos los de la culpa. Entonces dice que va a combatir a estos cárteles, va a ser su prioridad número uno, y que para hacerlo su gran plan es duplicar el presupuesto. Duplicar el presupuesto que va a implicar, pues seguramente más armas, ¿no? Y lo más curioso es eso mismo, que jamás va a decir, en lugar de decir que la prioridad número uno es para arreglar sus problemitas locales o nacionales, en lugar de decir que su prioridad número uno son los cárteles mexicanos, jamás la vas a escuchar decir que su prioridad número uno es atender la problemática del consumo local de estupefacientes y drogas y además combatir el tráfico de armas, que ambos fenómenos se generan en su país, no en el nuestro, en su país, no en el nuestro. Jamás vas a escuchar a los gringos hablar del origen del problema. ¿Y por qué no los vas a escuchar hablando del origen del problema que yo comenté al inicio de este video? Porque ellos no quieren resolver el problema. Ellos no quieren que el narco se resuelva. Ellos no combaten al narco. Ellos no crean una posibilidad de solución. Ellos no están haciendo una guerra contra las drogas ni guerra contra el narcotráfico. Ellos están favoreciendo al narcotráfico. Ellos están financiando el narcotráfico. Ellos están apoyando el narcotráfico y lo están perpetuando. Lo que ellos quieren es que eso nunca se termine. ¿Por qué? Porque, insisto, es un gran negocio para Estados Unidos. Tan es un gran negocio que aquí doy un dato duro. Y es que en la crisis inmobiliaria de las burbujas del 2008, adivinen, gracias a quienes más o menos el sistema financiero se mantuvo estable, la economía general mundial, pues gracias al crimen organizado. Solo para entender que el crimen organizado ya está incluso dentro del sistema financiero del mundo. Así que no se hagan los que no saben, no se hagan tampoco los inocentes, los estadounidenses, menos el gobierno. Cuando hablo de estadounidenses, generalmente me refiero a su gobierno. No se hagan los que no saben, los que no tienen ni idea qué está pasando, pero ¿por qué no se resuelve el narco? ¿Por qué no se resolverá si nos mandan toneladas de drogas y toneladas de armas? ¿Por qué será que en México no se resuelve? Qué raro, ¿no? O sea, si les estamos mandando toneladas de armas y drogas, no nos explicamos por qué se siguen matando. No nos explicamos por qué tanta violencia. Esa es la cara de la hipocresía de Estados Unidos. Ese es el cinismo, ese es el tamaño del cinismo gringo. Es un cinismo verdaderamente asqueroso. Cierro diciendo que esto es muy riesgoso porque insisto que no es un timing ni un momentum de casualidad. Lo que ocurre en Hezbollah, muchos, insisto, en México no están muy interesados en el tema, pero tiene mucho que ver con lo que pasa en México. Y hay un riesgo muy importante en que en cualquier momento, simplemente porque ellos mismos comentan que hay un vínculo, bueno, eso según sus datos, un vínculo de que los narcos mexicanos financian el terrorismo allá, hay un riesgo y un peligro de que en cualquier momento quieran etiquetar al narcotráfico mexicano y a sus cárteles como grupos terroristas, y esto lo único que generaría es el pretexto para ellos para intervenir en México, para incluso invadir ciertos territorios, para traer armas, más armas de las que ya de por sí traen, para traer a sus grupos de Marines o de lo que de los grupos elite de seguridad que quieran llegar a mandar. Y finalmente, y esto creo que hay que entenderlo, eso históricamente sabemos que no termina bien. Para prueba Irak, para prueba Afganistán, para prueba cómo están bombardeando hoy Beirut por el pretexto de Hezbollah, y para prueba cómo cometieron un genocidio desde Gaza hasta Rafah con el pretexto
de encontrar y aniquilar a Hamás. No quisiéramos pensar como mexicanos que un día cualquiera, porque cabe decir que los cárteles están por todo México, ahora los llamen terroristas y en lugar de arreglar el problema lo vengan a empeorar. Y no solo empeorar, aniquilar al pueblo mexicano. Yo no quisiera pensar que lo que pasa en Beirut o lo que pasa en Gaza, un día de repente digamos está pasando en Oaxaca. Así que, como mexicanos, tenemos que empezar a involucrarnos desde la concientización y la información para poder saber lo que está pasando. Porque lo que sí ya tenemos que cambiar, y esa es mi invitación urgente a que por favor ya renunciemos a esa mentira, a esa narrativa, a ese gran engaño, a esa gran trampa, insisto, como empecé hablando de inicio, de pensar que hay una guerra contra el narco y las drogas por parte de Estados Unidos. No la hay. No existe. Dejemos de distraernos porque esa es su gran trampa. Nos quieren distraer pensando que agarraron a que decomisaron armas y drogas acá, que agarraron a este capo y luego agarraron a su hijo y luego a su tío y luego a su primo y a su sobrino y a su tatarabuelo y bueno, y luego lo agarraron o lo capturaron o lo agarraron o lo capturaron o fue pacto o bueno, y entonces bueno, ya lo capturaron y luego que lo arrestaron aquí o acá y luego lo extraditaron y esa es la narrativa en donde nos tienen realmente, como decimos en México, apendejados. Y ya es momento de entender que esto no está funcionando así. Eso no funciona así. No está funcionando así. La realidad es que ellos tienen un gran negocio multimillonario que factura en miles de millones de dólares, que tiene prácticamente una empresa transnacionales porque operan tal cual como corporaciones no solo criminales, corporaciones transnacionales que están metidas en el sistema financiero estadounidense y que ellos se benefician de todo ese negocio que implica el tráfico de armas y de drogas. Ellos no quieren arreglar el narco, ellos quieren que nunca termine. Con esto, por hoy, creo que es suficiente y en su momento, bueno, podemos seguir profundizando. En este transcurso de día subiré un nuevo video al respecto para poder seguir profundizando de manera mucho más local en estos temas que hoy realmente están sucediendo literalmente hoy mismo y son temas tan importantes y tan urgentes.